Parece que los chavistas en Venezuela piensan que pueden borrar los graves crímenes contra la humanidad con un parque deportivo. El régimen socialista quiere convertir el Helicoide, la cárcel más temida de Venezuela, conocida por sus torturas y otros abusos, en un centro cultural. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, piensa que esta medida es un gesto de paz para los venezolanos que su gobierno maltrató durante años y sigue maltratando, por cierto. Según Foro Penal, actualmente el régimen mantiene a más de 600 presos políticos. Para muchos, la idea de ocultar un pasado horrible con concreto es extremadamente ofensiva. Recientemente en Fox Noticias conversamos con Renzo Huamanchumo. Él fue secuestrado por el régimen de Maduro y dice que la realidad en Venezuela es peor de lo que pensamos. Uno verdaderamente no sabe cómo vive un venezolano oprimido, porque es muy difícil de que ellos puedan hablar, salir a gritar, a expresarse como lo hacemos aquí en Estados Unidos. Desafortunadamente allá haces algo así o lo mínimo de sonreír, que es algo contra el régimen, y te hacen desaparecer. Eso lo aprendí yo, porque yo nunca fui preso. Nosotros nunca fuimos presos, nosotros fuimos secuestrados, porque nosotros nunca nos llevaron a un juez, nunca yo tuve un abogado para representarme. Entonces, fuimos secuestrados desde un principio, así como los demás muchachos que estaban al lado mío y en el Rodeo 1. El expreso político Lawrence Sale está conmigo ahora. Estuvo detenido en dos prisiones, Helicoide y La Tumba, entre 2014 y 2018 y ahora nos habla desde España, donde vive en el exilio. Gracias por tu tiempo el día de hoy. Bienvenido a Fox Noticias. Gracias por la oportunidad. Lawrence, llévanos a ese momento en que primero fuiste detenido. ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las circunstancias? Bueno, me conmueve mucho escuchar las declaraciones que acabamos de ver, porque lamentablemente mucha gente afuera es capaz de defender algo tan atroz como el régimen venezolano. Y como él lo dijo, no era un preso, era un secuestrado. La gente en Venezuela es secuestrada, como fue mi caso, que me secuestraron en Bogotá, justamente por denunciar las operaciones de las narcoguerrillas colombianas en Venezuela junto al régimen venezolano. Eso fue el 7 de septiembre del 2014 y me encerraron 2 años, primero en el centro de tortura de La Tumba del SEBIN, que es un sótano, un centro de tortura bajo tierra, y luego 2 años más en el Helicoide. Ahí nunca me hicieron un juicio y viví todo tipo de tortura. Y lo que es peor, yo creo que cualquiera puede coincidir en esto, es presenciar y ser testigos de torturas a otras personas. Y eso es el Helicoide, eso es el SEBIN, pero es sobre todo la característica más fuerte del sistema venezolano, del régimen chavista, que ahora con Delcy Rodríguez, que es la tortura sistemática, permanente, constante, que ha cobrado la vida de cientos de personas. Lore, no me gusta que tengas que revivir esos momentos tan dramáticos de tortura y abusos, pero también es importante, ¿no?, crear conciencia y que la gente escuche de primera mano qué era lo que ocurría allí, tanto en Helicoide como en La Tumba. ¿Cómo era un día para ti? Es que lo primero es que no hay días, porque cuando te incomunican y no puedes saber la hora, tampoco tienes una ventana, no puedes hablar con nadie, no sabes si es de día o de noche, no sabes si dormiste 1 minuto o 4 horas, estás en un limbo, entonces no sabes de días, simplemente estás ahí sometido a un estrés, a una presión, en completo estado de indefensión y no solamente estás sometido a torturas psicológicas, como el aislamiento, como las temperaturas a muy bajas o muy altas, sonidos intensos, sino también torturas físicas. De hecho, el traslado que me hacen de La Tumba al Helicoide fue después de una fuerte golpiza que recibí, y algo que es muy relevante, en el 2018 nosotros pudimos hacer un motín dentro del Helicoide donde transmitimos con los propios teléfonos de los funcionarios los lugares y cuartos de tortura, herramientas de torturas que usaban, y también gente que estaba ahí secuestrada.
y te llevan a un punto donde el suicidio es una opción. Y como fue el caso de muchos, el aviador, por ejemplo, que fue una persona que se suicidó en el helicoide, o un caso dramático como el de Fernando Albán, que lo torturan desde el piso 11 en Plaza Venezuela, donde queda la tumba, y lo lanzan por la ventana en el centro de Caracas. Tú, Y en el helicóptero se practican torturas que van desde violencia sexual en contra de reclusos, que está muy bien documentado en los organismos internacionales y en la Fiscalía de la Corte Penal, como han usado la violencia sexual en contra de mujeres detenidas, pasando, bueno, por un montón de cosas que están muy bien descritas. Y es lamentable tener que revictimizarse cada vez que uno tiene que contar esto, pero también es cierto que si no lo contamos distorsionan la verdad. ujú, Y no es, ujú, el problema no es lo que me pasó a mí, el problema es lo que está pasando en este momento. El correcto. problema es que todavía hay cientos de personas torturadas, y allí escuchamos, veíamos la imagen hace poco de las madres de aún presos políticos ahí, de rehenes que están en un estado de, de desnutrición, muy enfermos, muy mal. Recordemos que en diciembre murió Alfredo Díaz, que fue alcalde en Margarita, que murió enfermo sin atención médica en el helicoide. Es una situación muy grave y por eso agradecemos tanto, tanto de verdad. Y yo no quiero perder la oportunidad para agradecerle a la Sí, administración igual. del presidente Donald Trump, porque eh, cerrar el helicoide, terminar con la tortura, es algo que nosotros tenemos años, años, y que lamentablemente la comunidad internacional nunca hizo nada, nunca hizo nada. Si no es por la administración de Trump, no salen muchas de las personas que han salido. Entonces yo sí le agradezco, y yo sé que el pueblo venezolano está profundamente agradecido. Esto no ha terminado y por eso le pedimos al presidente y al secretario Marcos Rubio que no nos suelte la mano, por favor. No nos suelte la mano porque todo este tiempo estuvimos solos. Yo, más allá de las diferencias que uno pueda tener o no, yo creo que lo que ha significado esto para nosotros ha sido fundamental. Fundamental. Nos da un oxígeno después de años de tener una bota aplastándonos. Estás muy conmovido y es muy entendible porque ha llegado este momento en que realmente el pueblo venezolano tiene esa esperanza, está comenzando a ver la luz al final del túnel, esperanzado de que se logre finalmente esa transición, así como la liberación completa, ¿no?, de esos presos políticos y no bajo ciertas condiciones. Momentos muy dramáticos los que acabas de compartir con nosotros. ¿En algún momento tú pensaste que no ibas a salir de ahí, que no ibas a sobrevivir? No sé si hubo algo que te marcó o que quizás te aferrabas a eso para pues tratar de sobrellevar esa agonía. Bueno, desde el primer momento, cuando, claro, imagínate, me secuestran en otro país. Me paso horas siendo golpeados, 2 aviones, y por fin me meten en un hueco, 5 pisos bajo tierra. Desde el primer momento pensé que más nunca iba a salir, y de hecho mi primer pensamiento fue, oye, me voy a morir acá y ni siquiera pude tener un hijo, ¿no? Y ahí ya pierdes todo, ¿no? Y la razón por la cual me torturaban era porque querían que yo hiciera un video que llamara a los estudiantes a renunciar y que culpara a otros líderes como el expresidente Uribe de estar detrás de un plan en contra del régimen venezolano. Wow. Cosa a lo cual Lore, yo... también quiero conocer tu punto de vista sobre este anuncio de la presidenta interina Delcy Rodríguez de que quisiera convertir el helicoide en un centro cultural, un centro deportivo. ¿Qué piensas? Porque esto ha desatado pues controversia. Hay quienes dicen pues no debería ser eso, debería ser más bien un museo por todas las torturas que se han vivido ahí. Yo creo que es fundamental para la transición, para el futuro de nuestro país, para que sea libre, es mantener y preservar, cuidar algo que es muy sagrado para una sociedad, y es su memoria.
su memoria histórica. Y nosotros no podemos borrar lo que ha pasado ahí. Eso es un lugar que por muchísimos años se ha torturado, se ha asesinado gente en ese lugar, y yo creo que es importante que permanezca como un centro de memoria para recordar qué tan cruel ha sido el régimen chavista y narcoterrorista en Venezuela. Yo me opongo firmemente a que se sigan burlando, porque ese anuncio que hizo Delcy Rodríguez fue una burla, una completa burla, un cinismo, como bien lo han hecho todo este tiempo. Así que, por mi parte, debemos preservar la memoria para la no repetición. Así como ha servido la memoria en otras crisis, en otros crímenes que se han cometido, nosotros tenemos que luchar para que no se olvide lo que pasó en Venezuela. En una nueva entrevista, Delcy Rodríguez también salió diciendo que ella considera que Maduro sigue siendo el presidente legítimo de Venezuela. ¿Temes que solo se llegue a ver una continuidad al régimen, como le dicen muchos, madurismo sin Maduro? Bueno, primero, Maduro nunca ha sido legítimo. Maduro es un criminal, es un narcotraficante, es un responsable de crímenes graves de lesa humanidad, y nunca ha ganado una elección en Venezuela. Y segundo, sí, a mí sí me preocupa, y a muchos nos preocupa, de que esto solo quede como algo superficial. Y aquí hay que hablar de alguien, no solo de Delcy, es que hay que hablar de Diosdado Cabello, por el cual todavía hay una recompensa. Y el pueblo venezolano no va a ser libre, no va a ser libre mientras personas como Diosdado Cabello, responsables de crímenes graves, sistemáticos, mantenga el control de la violencia en Venezuela. Entonces nos preocupa mucho, y es un llamado. Por eso le ruego a la administración de Estados Unidos de que no nos suelte la mano, de que no nos suelte la mano y que termine con el trabajo que empezó. La lucha continúa. Muchísimas gracias una vez más por tu tiempo, por estas declaraciones. Loren Sale, un fuerte abrazo hasta España.